el poder acceder a esta conversación, ¿ya? Y después quizás al final podemos hacer una foto grupal que quede de recuerdo para aquellos y aquellas que no quieran estar en la foto, pueden apagar sus cámaras, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Así que para resguardar también en ese sentido. Si alguno de ustedes al momento de querer tomar la palabra no quiere que eso quede grabado, ustedes también me pueden avisar y yo pongo en pausa la grabación, ¿ya? Así que para que también lo tengan presente, ¿sí? Así que eso, bueno, voy a comenzar un poco presentando de manera súper general a nuestra querida invitada, agradecerle la disposición. Yo me contacté con ella sin conocerla, le dije que tenía esta idea de poder aportar al diálogo con los estudiantes, que estábamos justamente, bueno, abordando el tema de la violencia en la cátedra y este mes que también estamos en torno al Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer, así que en virtud de todo eso, Pau se animó, dijo, no, vamos, yo quiero estar ahí, así que agradecerle enormemente su buena disposición, ¿sí? Pau, te voy a presentar algo un poco más académico y de ahí te dejo la palabra para que tú nos puedas contar un poquitito lo que a ti te hace más sentido Genial, en genial, ese genial. sentido, ¿ya? Bueno, Paola Kohler, ¿ya? Ella es terapeuta familiar sistémica con una certificación internacional en prácticas colaborativas y dialógicas por el Houston Galveston y el Instituto Taos. ¿Ya? Estoy leyendo acá lo que sale en la página del Taos, Pao. Ok, ok. Y aquí, bueno, sale también que tiene una maestría en intervenciones sistémicas, prácticas colaborativas y dialógicas. Y que, bueno, desde el 2005 eh, realiza la práctica particular y la intervención, ¿sí? Eso es un poco más lo académico, ¿ya? Ahora Pau les va a contar un poco qué la apasiona y qué la Ok. mueve en su trabajo. Adelante, Pau. Gracias a todas y todos y todas que están acá. Estoy súper contenta con esta invitación. Espero que pese a esta dificultad con mi señal de internet podamos conectar un poquito a través del tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con la violencia. Si bien es el último día de noviembre, sigue siendo en torno al 25N y en torno al Día Internacional de la Eliminación de toda violencia hacia las mujeres. Y cuando José me invita, para mí siempre es una posibilidad hermosa poder, y estaría hablando porque siempre le decía a José si había alguna dificultad, algunos términos por ser una universidad que yo no debería tocar o hablar o algo así, y él me dijo que me sienta libre, así que me siento libre, José. Pero cuando me presento hablo desde los lugares en donde estoy, ¿verdad? Hoy voy a hablar desde mi acompañamiento a familias eh, en comunidad que vivieron durante mucho tiempo situaciones de violencia. Actualmente trabajo en una organización como psicóloga de niñas y adolescentes que fueron forzadas a la maternidad y que fueron separadas de su familia. Entonces, mi trabajo es acompañar, teniendo a su cargo a un bebé y que al mismo tiempo están y necesitan ser cuidadas por otras personas. Entonces, contarle un poco de qué manera trabajo, cuál es mi manera o mi enfoque cuando me encuentro con las familias. Yo el otro día le contaba a José que soy muy apasionada cuando hablo, entonces de ninguna manera quiero que esto quede como que esta es la única manera de trabajar con familias y con personas, que esta es una manera más de estar en relación, no es ni mejor ni peor, es una más. Entonces, desde ese lugar también me gustaría que me escuchen, aunque suene y esté muy apasionada y convencida cuando estoy conversando, es una forma más de ver el mundo y de estar en relación. Formo parte del espacio Juliana, les cuento un poquito más esto que decía José, que me gustaría compartir con ustedes. Espacio Juliana es como el nombre lo dice, es un espacio autogestionado por mujeres, en donde desde hace 2 años estamos haciendo formación
en diferentes áreas. Tenemos formación en política feminista, tenemos investigación feminista. Dentro del Espacio Juliana hay una revista que tiene sede también en Chile, que se llama Revista Emancipa. Entonces, Emancipa es un proyecto donde están mujeres trabajando desde Paraguay, Argentina, Chile y Colombia en este momento, y también forman parte del Espacio Juliana. Y yo estoy a cargo con un grupo enfoque feminista de la salud mental. Cómo buscar alternativas a la salud mental patriarcal, hegemónica, a la salud mental que patologiza, que clasifica, que diagnostica. Entonces, todo el tiempo estoy intentando hablar desde esos lugares. Formo parte también, soy una de las creadoras del que tiene unos años de creación en donde estamos posicionándonos con temas que en la actualidad tienen todo que ver con la violencia y en donde buscamos construir alternativas a esa salud mental patriarcal y sobre todo también buscar encontrar diálogos y formas de relacionarnos en donde todas las voces sean escuchadas y sean tenidas en cuenta. Entonces, trabajo también en el consultorio privado, pero trabajo mucho tiempo fuera del consultorio. Trabajo, antes de la pandemia, mayoritariamente trabajaba en comunidades y trabajaba con círculos y con rondas de conversaciones con mujeres que vivieron situaciones de violencia de distintas formas. Entonces, desde esos lugares son los lugares que hoy estaría conversando con ustedes. Siempre cuento que me parece bueno presentarnos también y asumir una postura política, porque creo que toda conversación es política. Y cuando yo converso con las personas, converso de marco de referencia para llevar adelante las conversaciones y también escucho desde mi ser feminista. Entonces hay un montón de feminismo y yo pensaba como contarles un poco de qué son las prácticas colaborativas al inicio, como para darle como un marco a estas conversaciones y que puedan entenderme desde ese lugar o comprenderme desde ese lugar. No sé si ya escucharon antes de las prácticas colaborativas dialógicas. No, yo al menos no he escuchado. Genial, les cuento un poquito. Más que las prácticas colaborativas dialógicas se encuentran, por decirlo de alguna forma, bajo el paradigma de la posmodernidad, o sea, de todo lo que tenga que ver con las terapias, con los enfoques, con las prácticas y con la filosofía posmoderna sobre todas las cosas. Entonces, las prácticas colaborativas es una filosofía de vida, es una forma de estar en relación, una forma de ver el mundo, una forma más de relacionarnos, en donde el lenguaje cobra un rol principal, ¿verdad? El lenguaje construye en la facultad o en otras formaciones en donde nos enseñaban que el lenguaje representaba una realidad, entonces no tenía tanta fuerza como creer de que es el lenguaje el que crea una nueva realidad. Hay un filósofo que trabaja y trabajó un montón en el tema del lenguaje, que es Wittgenstein, que decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, desde esos límites también voy a hablar con ustedes y también desde una postura que creo que el lenguaje no es inocente, nunca. En las palabras que elegimos usar al trabajar con familias, al escribir un informe acerca del trabajo con las familias y que ese informe vaya al Poder Judicial, que es el trabajo que estoy haciendo, tiene una responsabilidad y una ética a la hora de construir y de escribir un informe. Entonces, cuando pensábamos en el título de la conversación de hoy, yo le decía a José que me gustaría hablar desde ese lugar, desde la ética relacional, que desde mi lugar es una ética relacional feminista, y es relacional porque mi responsabilidad está en sostener la relación. Es una creencia que no hay absolutamente nada dentro mío, no hay nada acá, no hay una estructura que me defina, una estructura previa, sino que absolutamente todo sucede en la relación, sucede en el encuentro de una y otra persona.
sucede en el lenguaje. Entonces, creo que eso tiene que ver con las prácticas colaborativas. Si bien hay un montón de feminismos, hay un feminismo, una definición que me gusta mucho, que después les voy a enviar este documento, porque es un documento que escribimos ahora para el 25N, te puedo enviar a vos, José, para leer un poco con esto que escribimos nosotras desde el espacio jurídico, en la violencia estructural más que en un tipo y en una única forma de violencia. Cuando hablamos de violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres, hablamos de todas las violencias que podemos nombrar, desde la violencia económica, la violencia laboral, la violencia institucional, que es la que no nos permite el acceso muchas veces a nuestros propios derechos. Cuando hablo de feminismo, también me parece súper claro hablar de que no estoy hablando únicamente de la opresión de género, estoy hablando de la opresión de clase, estoy hablando de la opresión de raza, estoy hablando de todas las opresiones que viven las personas y no solamente las mujeres. Solo que históricamente la violencia estructural fue construida sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, desde ese lugar es en donde estoy conversando y en donde desde donde estoy hablando. Entonces, encontré hace poco, antes tenía una frase de Angela Davis que me gustaba mucho, que decía que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas, era una de sus frases, y ahora leí hace poco una entrevista en donde ella decía que el feminismo, que también me gustó mucho, es la estrategia contra la opresión por razón de género, de raza y el fascismo. Entonces creo que desde esos lugares estamos hablando, cuando hablamos de feminismo, como la lucha contra el sistema mayor de opresión que es el patriarcado, ¿verdad? Entonces, también comentarles y contarles un poco de qué hablo cuando hablo de patriarcado. Yo no sé si para estas cosas sí, José, puedo compartir pantalla para algunas ideas que queden como... Yo creo que eso no, yo creo que eso no, sí, ¿Les dale, gustaría eso? dale. Que de repente para algunas ideas que voy contando pueda... Genial. Sí, ahí estás habilitada para compartir. Entonces, Ahí se está viendo, Pau. ok. Entonces, una de las cosas que decía antes es que más que lo sociológico, cuando hablamos de la violencia estructural, desde el enfoque feminista, que es el lugar que yo les estoy hablando, es un análisis crítico al sistema heteropatriarcal. Entonces, el sistema heteropatriarcal no es solamente una opresión sobre las mujeres, sino que también es una opresión sobre los hombres que consiguieron liberarse del mandato de la masculinidad dominante que habla Rita Segato, donde hay como una única forma de ser hombre, y si se salen de ese mandato, también hay una exclusión, también hay una opresión sobre ese cuerpo que se sale de esa norma de cómo tienen que ser los hombres. Entonces, pero sí hablamos de que la violencia hacia las mujeres es estructural, porque dentro de la construcción del patriarcado es la base que puede generar otros sistemas de dominación o de opresión también, como fue la esclavitud o el colonialismo, entre otras formas de opresión. Entonces yo le quería compartir esta idea espérenme un poquitito, de patriarcado. ¿Qué es esto? El sistema de todas las opresiones, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad y la naturaleza, como un sistema históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Esta es una definición del feminismo comunitario de Guatemala, que es una referente de ese otro concepto de feminismo que para ir cerrando esta parte de presentar desde qué feminismo hablo, es el feminismo comunitario de Bolivia, que dice que el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o que pretende oprimirla. Entonces, ahí dejo de compartir de vuelta y seguimos conversando. Esos serían como lugares de donde yo les estoy hablando.
Y lo que pensé para hablar, preguntas, guías, por ejemplo, para el trabajo con las personas que están viviendo situaciones de violencia, entendiendo también que las personas con las que yo trabajo, al menos desde hace los últimos 15 años, son familias que también históricamente fueron y son empobrecidas por este sistema, ¿verdad? Entonces, como hablamos de que el lenguaje no es inocente, no estoy hablando de familias pobres, sino que estoy hablando de familias empobrecidas. Hay una acción sobre familias para empobrecerlas, sobre las comunidades para empobrecerlas, sobre los recursos para empobrecerlos. Entonces, creo que de vuelta es preguntarnos todo el tiempo qué palabras usamos cuando vamos a definir o vamos a referirnos hacia una familia o hacia una persona que está viviendo situación de violencia. Eso no significa que la violencia no suceda en clases privilegiadas. Por supuesto que sucede. Lo que voy a contar yo es desde mi experiencia con las familias que históricamente fueron excluidas del sistema y que no tienen acceso a poder elegir un abogado o una abogada que pueda llevar adelante y donde no esté en riesgo su vida. Y me gustaría contar y empezar contando ahora una conversación que creo que conversé con José, porque fue una de las últimas que tuve y que me impactó mucho, que tenía que ver con una mujer que hacía 2 años, sí, tiene un hijo de 2 años y hace 2 años que no sale de su casa. Ella nunca vivió una situación de violencia física, dice ella, pero sí y está con muchísimo miedo y con muchísimo terror de que él le encuentre por la calle porque él le tiene amenazada de que le va a matar y que le va a sacar al hijo. Y ella cuenta que conversaciones, pero en la primera conversación coloca como diagnóstico en el escrito que hace después de su consulta un diagnóstico de me siguen, porque ya me pierdo si es que yo me quedo colgada o no. Hay unos ratitos que te quedas pegada, pero se logra escuchar, se logra entender, ¿sí? No sé si el resto como que Me te pegas, siguen, pero... siento tanto esto. Sí, se pega a ratitos, pero se entiende todo lo que como que quieres transmitir. Yo al menos entiendo bien todo. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Ojalá que sí, que me puedan como ir entendiendo y les pido de vuelta mil disculpas por esto. Y le ponen un diagnóstico de bipolaridad a ella. Entonces, en la siguiente sesión, ella le llama a la pareja, porque cuando eso no están separados todavía, ella estaba embarazada, y le dice a la pareja que él debería como ayudarle a ella, que ella pueda descansar, que ella siente que está muy cansada y estresada, y no tuvo en cuenta o no pudo escuchar las situaciones de violencia que estaba refiriendo esta mujer y que estaba pidiendo ayuda. Entonces, esa expareja de ella utilizó y pidió a través del sistema de justicia una copia de lo que la psicóloga anotó o registró, del registro de ella, en donde se agarró de ese diagnóstico completamente descontextualizado para que él pueda iniciar y pueda privarle a ella de estar con su hijo y privarle a su hijo de estar con ella, siendo un niño de 2 años que todavía sigue amamantando. Entonces, ahí me quedé con eso y fue justo después de eso que tuve la conversación con José, que entonces yo le decía a él cuál es nuestra responsabilidad a la hora de anotar. ¿Qué anotamos? ¿Desde qué lugar anotamos? ¿Cómo es que esta misma mujer que está dentro de una institución que también seguramente la violenta porque le está pidiendo registros y le sobrecarga de atención, entonces los registros son cada vez más cortos y son las palabras que una puede estar colocando? ¿Será que ella pudo ver la violencia que esta mujer estaba viviendo? ¿Será que ella pudo nombrar eso? ¿Será que ella pudo contextualizar? Y me preguntaba yo, porque después hicimos una especie de equipo reflexivo, que es una manera también del construccionismo social de trabajar con las personas, pero entonces es el gran paso o el gran salto dentro de la terapia familiar, en donde dejamos de hablar acerca de las personas y pasamos a conversar y hablar con las personas.
Entonces ya no hay un espejo que nos separa, ya no hay una conversación que sucede por fuera de la familia, sino que la familia escucha absolutamente todo lo que los profesionales tienen para decir y las profesionales también. Entonces, la forma en que conversamos cuando sabemos que nos escucha la persona o la familia es completamente diferente a la forma que estaríamos conversando si es que la familia no estuviese presente. Entonces, hicimos una conversación abierta porque la terapeuta me invita a mí a conversar con ella y tenemos esa conversación y decía ella, yo siento que no solo me violentó mi expareja, sino que también me violentó esta psicóloga. ¿Cómo ella no va a tener en cuenta todo lo otro que yo le conté y el pedido y la ayuda que le estaba pidiendo? Entonces, creo que ahí hay que parar también y pensar desde qué lugar escuchamos una violencia, porque de verdad le decía yo a ella que yo puedo imaginar ahora y volver a releer todo el DSM y los manuales de psiquiatría, de clasificación y de lo que sea. Y yo creo que las personas que vivieron el tipo de violencia que ella vivió, es muy probable que tengan sobre su cuerpo absolutamente todos los síntomas que uno pueda imaginar. O sea, entonces, ¿cómo podemos contextualizar cuando estamos hablando de un diagnóstico? Si es que tanto queremos dar un diagnóstico. ¿Para quién es útil el diagnóstico? ¿A quién le sirve ese diagnóstico que yo escribo? ¿A quién le sirve el informe que yo escribo? Entonces, si yo escribo el informe para ayudarle y para ayudar a que esta mujer deje de vivir una violencia, ¿qué palabras utilizo? Una de las cosas que a mí me suele servir un montón es que cuando hago un informe, me imagino que la persona va a leer ese informe alguna vez, sobre todo cuando trabajo con niños y niñas víctimas de violencia que fueron separados de sus familias y tengo que informar acerca de su familia, entonces elijo palabras que yo sé que ese niño o esa niña puede llegar a leer alguna vez. Entonces, el poder que tengo al elegir las palabras dentro de un informe pueden cambiar completamente la realidad de la vida y del mundo de un niño o de una niña. Entonces, lo otro que hago es después de redactar un informe, ya con personas adultas, por ejemplo, o dentro del consultorio privado, si son niños o niñas, hago con ellos el informe. O sea, preparo el informe, les leo y si hay alguna palabra que ellas y ellos sienten de que no está bien, cambiamos la palabra, porque el informe no es importante para mí, el informe tiene que ser útil para ella, para él, para la persona que viene a conversar. Entonces, a veces también lo que nos pasa cuando redactamos un informe que tiene que ver con la formación tradicional de la academia, por eso celebro que sucedan espacios como este y conversaciones como esto dentro de la academia y no necesariamente por fuera, y eso le decía a José que por eso dije sí de entrada, es cuál es el poder que tenemos nosotras cuando estamos decidiendo sobre todo, nombrar alguna cosa y dejar de nombrar otras cosas o otras realidades. Muchas veces nos juntamos y nos encontramos con familias a preguntar solamente para que nos reconfirmen lo que ya está escrito en un expediente judicial. Si en el expediente dice que ella es una madre negligente, que por eso le sacaron a su hija, por esa violencia, tengo dos opciones. O hago preguntas previas y llevo preguntas previas que normalmente pueden servir para confirmar lo que ya está escrito, confirmar el discurso dominante, y el discurso dominante es el nombre que lleva el diagnóstico. El discurso dominante de las prácticas narrativas es la historia hegemónica que una persona puede llegar a contar acerca de sí, dejando de lado un montón de otras historias que esta mujer también es. Entonces esta mamá, aparte de la situación de negligencia que no pudo cuidar a su hija, esta mamá es otras cosas también. Esta mamá es la encargada de las ollas populares, que fueron las que sostuvieron la parte más fuerte y más dura de la cuarentena acá en Paraguay. Entonces fueron las mujeres que organizaron las ollas populares en los barrios empobrecidos, quienes sostuvieron para que la gente no muera de hambre. Y las ollas populares pasaron a ser también un lugar donde contenían a otras mujeres, porque así como pasó en Paraguay, y pasó en Chile y pasó en todo el mundo, los casos de violencia aumentaron muchísimo durante este tiempo de cuarentena. Entonces también es cómo le pedíamos a una mujer o a un niño o a una persona, quédate en tu casa, cuando en la casa estaba la persona que me violentaba.
cuando yo tenía más riesgo quedándome en casa que saliendo de casa. Entonces, esta pandemia sirvió también para visibilizar eso, de que sigue siendo una violencia que no se habla y que nadie en un estado se hace cargo en su mayoría de la violencia que se vive dentro de las casas. Entonces las escuelas se cerraron y las escuelas muchas veces son lugares seguros. Las escuelas son los lugares donde las niñas y los niños pueden contar lo que les está pasando y pueden socializar con otros niños y otras niñas. Eso también se privó durante este tiempo. ¿Qué se hizo para hablar de eso? Entonces salen las cifras de muerte, salen las cifras de contagios, pero tienen que ver con la violencia en todas sus formas que vivieron las personas durante este confinamiento. También aumentaron muchísimo acá en Paraguay, eso no sé si en otros lugares, pero aumentaron mucho la cantidad de suicidios en este tiempo de confinamiento también. Aumentó enormemente la cantidad de consultas con cuadros de angustia, con ataques de pánico. Y entonces de vuelta es cómo nos encontramos desde la incertidumbre, cómo nos permitimos encontrarnos con una persona sin tener una hipótesis, sin tener armado. Esto que yo recuerdo cuando yo estaba en la facultad, que yo tenía tanto miedo en mi hora de mis prácticas de encontrarme con una familia y de conversar, porque quería tener todo armado, quería tener todo listo, porque eso me decían que yo tenía que tener, que yo tenía que saber todo lo que iba a preguntar. Y que es más, muchas veces mis preguntas no era para que yo escuche, sino que la pregunta que hacía era para que me dé pie a hacer mi pregunta número 2 y mi pregunta número 3 y mi pregunta número 4. Entonces yo terminaba tranquila, cumplí el cuestionario. Pero ¿qué sucedía después? ¿Cuándo yo puedo hacer o qué tipo de preguntas puedo hacer para que yo no espere que me respondan, sino que lo que yo espere es que se reflexione, que se invite, se convide a otro tipo de diálogo, que sean preguntas abiertas, preguntas que sirvan para ver otras posibilidades donde la ética relacional de nuevo. ¿Cómo dejamos de pensarnos en el individuo terapeuta, en el individuo psicólogo, psicóloga? ¿Cómo se encuentra alguien con otra persona desde su individualidad? Y uno se olvida del proceso y de sostener eso tan único que ocurre en el encuentro de las personas. ¿Cómo nos permitimos desde la ética relacional conmovernos por la otredad de la persona con la que conversamos? ¿Cómo me salgo de la idea de que yo soy experta en la vida de las personas, que yo tenía que saber todo lo que la persona tenía y no tenía, que yo no podía decir que no sabía, que si yo aceptaba o yo decía no sé a una pregunta, estaba hablando mal de mi rol de terapeuta, que yo no era lo suficientemente buena? Entonces, ¿de dónde está la creencia? ¿De dónde nace la idea de que tenemos que saber todo y que tenemos que dominar una técnica? Y quien mayor y mejor domina una técnica es mejor terapeuta o mejor profesional o mejor psicóloga. Entonces, esa también es una construcción hegemónica, la idea de que tenemos que saber todo acerca de la otra persona. Y desde las prácticas colaborativas se sostiene que la persona que consulta o la persona que conversa con nosotras es la persona experta en su vida, es quien más sabe de nosotras. Yo puedo tener ahora una conversación con ustedes, pero nadie en el mundo sabe más de ustedes que ustedes mismas y que ustedes mismos. Entonces, ¿desde qué lugar yo pregunto para genuinamente conocerle a la persona con la que estoy conversando? Entonces, otra de las cosas que también sostenemos desde esta postura es que la terapia es una conversación, es parte de la vida cotidiana. Entonces, tratamos de no utilizar lenguajes difíciles, pero no como una estrategia para que la persona sienta una relación buena conmigo, no. Porque ¿a quién le sirve el lenguaje técnico? A que creo que es, cuando trabajamos en comunidad, es muy importante poder hablar guaraní, porque las familias con las que trabajamos hablan, piensan y construyen su mundo desde el guaraní. Entonces, ¿desde qué lugar yo me voy a encontrar cuando yo me voy preparada y pensando que yo sé todo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si me están siguiendo o estoy hablando un montón, porque una vez que empiezo a hablar, hablo. Entonces, por favor, párenme, díganme si quieren preguntarme algo, lo que sea. Siéntanse, por favor, libres. Y aprovechemos que mi internet no me está fallando todavía.
Yo creo que Bien, eso la estamos influye también, siguiendo. estás tratando de aprovechar la buena conexión, ¿sí? Yo creo que, o sea, te estamos todos siguiendo, de hecho no ha podido fluir, te hemos escuchado bien y los momentos que se ha pegado, como decía Michelle, igual se entiende, igual como que termina saliendo la frase, así que tranqui de eso. Yo solamente quería relevar algunas cosas para quizás ahí abrir eh, la reflexión al resto. Bueno, de todas las cosas se podrían relevar un montón. Yo quiero relevar al menos tres, que creo que también han sido cosas que hemos conversado en clase, Ujú. y por eso es que me gustaría relevarla y que probablemente a algunos de los chicos, chicas que están acá les va a hacer sentido. Yo sé que estaban algunos recordando psicología comunitaria, estaban recordando cuando vimos terapia narrativa, estaban como haciendo algunos, estoy seguro que estaban haciendo algunos links, o eso espero. Una de las cosas es, me quedo con esta idea de la importancia de frente a lo que es la violencia, pero más allá también, pero en particular la violencia, la importancia de tomar una posición. Es decir, yo tengo que reconocer que yo estoy parado desde un lugar, que yo voy a mirar, voy a escuchar desde un lugar que no es, entre comillas, neutro, no es cualquier lugar, ¿sí? Un poco con lo que tú decías desde ahí de la importancia de la palabra también, o sea, el lenguaje que voy a ocupar, el tema del diagnóstico, siempre estoy situado desde un lugar, siempre estoy mirando al otro o a la familia desde un lugar. Y yo creo que ahí yo quería hacer como subrayar eso con hartos colores, de que siempre estamos desde un lugar. Entonces, cuando atendamos a otra persona, cuando estemos frente a una familia, una pareja, un individuo, vamos a estar de alguna forma parados desde un lugar, o desde un modelo, o desde la teoría, desde mi propia experiencia, desde lo que yo creo de la otra persona, desde un montón de cosas. Y algo que hemos conversado también en clase y que, bueno, yo he tratado un poco de transmitir, es que pudiendo haber un diagnóstico, pudiendo haber un comentario, pudiendo haber una ficha clínica, que eso no tape a la persona. Como que eso no termine como de impedirme ver un poco más allá al otro, porque en contextos Ujú. laborales se utiliza ese lenguaje. Probablemente nos vamos a encontrar con la necesidad laboral de tener que armar una ficha o elaborar un informe o relacionarnos con profesionales que sí van a utilizar conceptos diagnósticos, y vamos a tener que ser capaces de poder quizás hablar ese lenguaje, pero no olvidar que eso es o es una construcción, o es algo que en el fondo se está definiendo de esa manera, pero detrás de eso hay una persona. Como tú bien decías, de si yo no soy capaz de poner en contexto la violencia, me puedo quedar tan solo con la idea de que es una madre negligente. No, es una madre negligente, es una madre maltratadora, es una madre o un padre que es irresponsable y que requiere de habilidades parentales, que acá en Chile hace un par de años que está de moda el tema de las habilidades parentales, porque acá parece ser que los papás no tienen cero capacidad de poder ejercer la crianza, y necesitan de un otro experto que les diga cómo poder hacerlo. Entonces se pide muchas habilidades parentales. Entonces, como que quería resaltar eso, como de no perder de vista que hay un otro y hay una historia, eh, que es importante poder escuchar, que es importante poder mirar, y lo que tú decías de poner en contexto, como, ¿qué pasa si la violencia la pongo en contexto? ¿Qué pasa si lo que tú decías, y que a mí también en mi experiencia me ha pasado, de que derivan personas, una vez una madre para cuidar a su hijo que está en el sur, dejó a la hija de 4 años al cuidado de su hijo de 10 y fue condenada y hubo todo un proceso judicial, y ella no entendía por qué la habían castigado si en el fondo era, nunca le había faltado nada a sus hijos, ella los trataba con amor, iban al colegio, los mantenía limpios, les proporcionaba todos los cuidados, pero esta situación que no la había podido manejar finalmente fue castigada. Entonces, claro, cuando uno no pone en contexto, corre el riesgo de como volver a violentar o volver de alguna forma a ejercer una acción. Ya es violento el sistema, ya el hecho de derivar a una familia, a un papá, a una mamá,
a una institución ya le está dando el mensaje de que tú no fuiste capaz. O sea, tú hiciste algo malo, tú no fuiste capaz. Entonces, y ahí la violencia estructural que tú comentabas, como, bueno, me fui un poco pensando en todo eso, y ver también, bueno, qué le pasa al resto, con qué resuenan, qué se les viene a la cabeza con esto, para que no nos arranquemos tanto con Pau, porque los dos somos re buenos para hablar y podemos estar 4 horas hablando. Profe, a mí a propósito de lo último que usted habló, bueno, a mí me resonó lo más reciente que hemos estado viendo en clase, que es el tema de la persona es la persona y el problema es el problema. Porque solemos encasillar a una persona como lo que nos contaba Paola acerca de esta mujer que le diagnosticaron bipolaridad, como decir la bipolar tanto, pero en realidad nos dejamos aparte el problema y nos encajamos en la persona que está sufriendo violencia y está sufriendo otros problemas aparte. O sea, yo a propósito de eso me quedo con eso. Y me resonó mucho a lo último que hemos estado viendo justamente en clase. Genial. Es así mismo, Tania. Sí. Bueno, yo lo que iba a decir es que igual lo que estaba hablando Paola y usted, profesor, también, yo siempre he sentido desde que entré a la carrera y nos hablan como desde el área del psicólogo, que se sigue viendo desde un área más bien médica. Si bien nosotros vemos el tema de la salud, se sigue viendo como esa mirada desde el experto y si bien como que tratan de decir que el psicólogo no es igual al psiquiatra, yo siento que con esos ojos se ve bueno, yo creo que en varias partes, pero principalmente en Chile, al psicólogo, como desde una mirada de experto, como que todavía nos falta mucho para poder como romper esas barreras y de hacer esa distinción, como decía Tania, de que la persona y el problema son dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que una vez como buscando los lazos o las relaciones correctas a esos términos, se podría ahí recién como poder lidiar como con los problemas que hay culturalmente y socialmente. Sí, totalmente. Gracias, Tiare. Gracias, Tiare. Gracias, Tania. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere hacer una pregunta? Quizás aprovechar de preguntar a Paola algo. Yo me gustaría preguntar. Salo. Hola, Salomé, es mi nombre. Hola, Paola. Muchas gracias Hola. por estar acá. Mira, un poco tomando lo que decía la compañera y lo que siempre nos ha explicado en las clases, José, esto de no etiquetar a las personas, no dejarnos llevar solo por la etiqueta o el diagnóstico. Y creo que más de alguna vez hablamos esto de que ¿es necesario realmente hacer un diagnóstico? Es una pregunta interesante. Pero mi pregunta en realidad hacia ti, hacia tu experiencia, que me gustaría que si pudieras la compartieras con nosotros, tiene que ver con que ¿cuál crees tú que es el principal desafío hoy en día, pleno 2020, digamos, para poder abordar esto y generar cambios importantes en la familia en cuanto a bajar o a disminuir los niveles de violencia y empezar a trabajar eso? ¿Tú sientes que de algún modo hacen falta políticas públicas a lo mejor para poder generar cambios, brindar más apoyo económico, social, etcétera? Básicamente esa es la pregunta como para mí, por lo menos para nosotros, a lo mejor saber cuáles son los desafíos que tenemos a futuro. Sí. Eso. Sí, gracias. Sí, creo que las políticas públicas son fundamentales. Mientras te escuchaba, pensaba en el modelo finlandés del trabajo con la psicosis, ¿verdad? Entonces ahí tienen un modelo que se llama diálogos abiertos, en donde es política pública que nadie se interna, en primer lugar, y es política pública que hay un equipo en donde suena el teléfono y nadie te da una cita de aquí a 3 semanas o de aquí a 3 meses, sino que para que eso funcione, el equipo va al instante a la casa donde está ocurriendo la crisis psicótica, como en el caso particular de la psicosis. Entonces, creo que sin políticas públicas, esto que hacemos va a llevarnos, aparte del desgaste, el acceso a nuestra creatividad, porque cuando no hay políticas públicas es la creatividad la que puede ayudarnos muchas veces. Y yo creo que ¿por qué es tan importante? Porque
para mí, en esto que hacía Salomé la pregunta de cómo poder hacer eso, o cómo acompañar, para mí es estar presente radicalmente en la vida de las personas. No es que termino y es diferente a que yo piense de que mi consulta termina en 1 hora, porque puedo ponerme el tiempo de 45 minutos, pero cuando estoy trabajando con situaciones de violencia, yo tengo que estar disponible para sostener. Entonces creo que estar radicalmente presente en la vida de las personas implica muchísimo esfuerzo. Y es súper necesario contar para eso, cuando no hay políticas públicas también, con un equipo de personas que puedan ayudarnos a pensar, a que puedan ayudarnos a preguntar, a que podamos ver lo que está sucediendo desde muchas miradas, porque no hay una única forma de ver lo que está pasando. Y pensaba que sí, aparte de las políticas públicas, hay otra experiencia hermosa de acogimiento familiar que es alternativa a la internación, entendiendo que ningún encierro terapéutico, nadie sale después de un encierro mejor persona, al menos desde mi experiencia, y puedo sonar un poco radical en eso, pero es lo que creo, que ningún encierro es terapéutico. Entonces, en Suecia, más de 30 años como políticas públicas, el acogimiento familiar como alternativa, como respuesta del Estado frente a la internación. Entonces, la internación en un hospital psiquiátrico o en una institución no es la primera opción, nunca es la primera opción. Entonces, hay una presencia radical en el sentido de que la persona que está pasando mal vive con una familia que al mismo tiempo es preparada para contener y es acompañada por un equipo que le va dando las herramientas para sostenerla a esta persona durante las crisis. Entonces, creo que tiene que ver esa combinación de las políticas públicas y sobre todo de vernos radicalmente presentes en la vida de las personas o de las familias que están viviendo situaciones de violencia, sin ejercer ningún juicio de valor. Yo siempre digo, hay personas que vienen y no es en la primera cita en la que yo tengo re ganas de decirle, vamos a denunciar ya, pero si la persona no quiere denunciar todavía, yo no puedo forzarle a que denuncie en ese momento, conociendo sobre todo este sistema de justicia en Paraguay, que es en el lugar en el que estoy trabajando. Entonces acá muchas veces el sistema y la institución termina violentándonos y violentando el doble, porque no funciona, porque están congelados los archivos, en donde si vos tenés contacto, vos podés chicanear todos los procesos y no hay respuesta nunca para vos. Entonces creo que este sistema de justicia lo que no suele hacer o lo que menos hace es protegernos. Entonces cuido mucho mi impulso de decir denunciemos a decir cuando vos tengas ganas yo voy a estar para acompañarte y te muestro de entrada cuáles son las formas que podemos hacer esa denuncia para que vos estés cuidada y que vos estés contenida en ese momento al denunciar. Entonces, es una presencia radical, ¿no? Y es estar presente en serio, sábado y domingo, cuando hay situaciones de violencia que uno acompaña. Y implica un montón por eso decía yo que esto es una postura política, es una forma de estar en el mundo. Y esto que decía hace rato José, de asumir un lugar y una postura y una forma, también la ignorancia o la neutralidad, en comillas, es también una postura política. Entonces, cuando yo digo no asumo ninguna postura política, estoy asumiendo una postura política todo el tiempo. Entonces, es desde qué lugar nos paramos y desde qué lugar escuchamos. Pensaba en alguna y creo que tengo acá que me gustaría de vuelta compartir. Salomé, ¿tiene sentido lo que te voy respondiendo? ¿Va por ahí? Sí, absolutamente. Y siento que, claro, para nosotros va a ser el gran desafío poder equilibrar las políticas que tenemos en Chile, que creo que deben ser similares a las de tu país, con la realidad, en realidad. Y me hace mucho sentido lo que tú dices de estar presente y comprometida en 24/7, por decirlo de algún modo. Sí, es así. Por eso es tan importante contar con un equipo que pueda al mismo tiempo contenernos a nosotras, que podamos pasar la posta y que todo sea hablado con la familia. No hay nada, y eso también es una convicción y una postura política, no hay nada y ningún saber privilegiado al que yo tenga acceso por el simple hecho de ser psicóloga. Nada. O sea, esa es una creencia cultural también, una creencia como privilegiada o omnipotente con la que muchas facultades nos forman y no es real. Entonces,
eso también tengo que asumir y tengo que hacer público mis diálogos internos, tengo que hacer público mis prejuicios. Recién cuando hago público, cuando nombro algo que estoy pensando, me doy cuenta realmente. Harry Ulishan, que es uno de los creadores de las prácticas colaborativas, decía, no sé lo que pienso hasta que lo digo. Pero entonces, en ese momento, cuando estamos hablando, nos damos cuenta y ponemos en público, no hay algo que me pertenezca solo a mí y que la familia tiene que estar con mucho miedo de ver que yo anoto en mi cuaderno y que yo hago con eso que anoté. Pero entonces, también es importante de vuelta con esto de los diagnósticos, que haya personas a las que les sirve un montón el diagnóstico. Entonces yo también desde este lugar tengo que respetar que haya personas a las que les sirve un montón el diagnóstico. Hay personas que me dijeron por muchísimo tiempo, busqué entender qué es lo que me pasaba hasta que llegué con tal médico, con tal psiquiatra y me dijo que esto se llama esto. Y eso le dio sentido a todos los años que la gente creía que yo estaba tirada en una cama y que no tenía ganas y que era una desganada y que no me importaba nada. Le dio sentido a mis pocas ganas que alguien le haya puesto el nombre de depresión a eso. Entonces yo desde este lugar también respeto, porque para esa persona en ese momento de su vida ese diagnóstico es útil. Lo que yo voy a hacer es que mis preguntas no van a servir solamente o no van a ser solo para reconfirmar que ella está con un proceso depresivo, sino que voy a intentar escuchar esa doble escucha también que dicen las prácticas narrativas, esas otras historias que se salen por fuera del discurso de la depresión. Eso otro que ella consiguió hacer a pesar de la depresión. Entonces, esa es la creencia también, somos multihistoriadas todo el tiempo, no nos define una única historia. Creer en una única historia es creer en una historia de la opresión, siempre es una opresión tener una sola historia, de cualquiera de nosotras, sobre cualquier momento de nuestra vida. Entonces, creo que eso también es un desafío. Escuchar y escuchar para estar atenta a ese otro relato que se sale del relato dominante, como en este ejemplo que le daba de la depresión. Pero entonces me parece que cuando pienso también yo en por qué cuidar tanto el lenguaje que uso y por qué creo y estoy convencida de que el lenguaje es el que crea una realidad. Pienso, por ejemplo, yo hubiese sido en mi época, soy una mujer de 40 años, hubiese recibido Ritalin, más o menos, porque era una niña súper inquieta, una niña así, de las más rebeldes que podía haber en mi clase. Y por suerte, en ese momento y en el contexto en el que yo crecí, eso era parte de una niña rebelde, una niña que tenía que recordarle cada tanto que no hable mucho, que no haga tanto barullo. Esa misma niña hoy día en una escuela, y hasta el año pasado que iban a las escuelas, lo más probable es que alguien le hubiese llamado a mi madre y le hubiese dicho, tu hija tiene muchísimos síntomas de hiperactividad. Entonces eso es una enfermedad y vos tenés que llevarle a un especialista para que ella pueda ser medicada y que ella pueda conectarse con las clases y pueda respetar el tiempo de los y les compañeros. Entonces me salvé de la Ritalina. Entonces pienso a veces cuando vienen junto a mí mamás o papás con sus hijos y me manda al colegio que yo le evalúe. Y para esa familia en ningún momento ese hijo es un hijo con un trastorno o una enfermedad, sino que es un hijo, en guaraní, acá nosotros le llamamos acajatá, que es un término que significa que su cabeza no para, que está mil, que está revoltoso. Entonces, y al decir acajatá en guaraní también es hacerle como quitarle tanta importancia. No es algo grave el ser acajatá. Entonces, si yo desde mi lugar de profesional que tengo poder, porque así como dice Foucault, el conocimiento es poder y tenemos que hacernos cargo de ese poder, yo empiezo a hacerle preguntas y le digo, ¿sabes qué, señora? Su hijo es hiperactivo y él tiene esto y esto y esto y esto. Yo creé en ese mundo donde la mamá le traía al niño porque era acajatá nomás y quería que hable con alguien acerca de eso, yo creé un nuevo universo y una nueva realidad que ella salió de la sala en la que yo estoy conversando con ella con un hijo enfermo, con un hijo con un trastorno, con un hijo con un déficit. O sea, yo creé un déficit en un lugar en donde no había un déficit, en donde había alguna que otra diferencia en el ritmo de ese niño, de esa niña. Hola. Pero no creé un lenguaje desde el déficit.
Entonces me parece que ahí es importante el sentido de cuando decimos que el lenguaje crea una realidad, que construye una realidad. Entonces, hay lugares en el mundo en donde, por ejemplo, la experiencia de los maoríes con relación a los brotes psicóticos excluían a nadie, o sea, la persona quedaba dentro de la comunidad y hacían el tratamiento con ayahuasca, que para nosotros ayahuasca es así como todo lo malo, y está prohibido en muchos lugares. La forma de trabajar la psicosis allá era, la persona tomaba el té de ayahuasca, la comunidad le contenía, decía todo lo que tenía que hacer, porque incluso, y eso también dicen los diálogos abiertos de Finlandia, en la psicosis alguien está diciendo algo. O sea, no es esa cultura de, ay, está loco, está loca, no le hagas caso, lo que dice no tiene sentido. Y uno de los ítems es, dice cosas sin sentido. Entonces, ¿cómo escuchamos a alguien que quiere contarme acerca de la alucinación que tiene o acerca del delirio que tiene? ¿En qué momento le doy la voz a las personas que quieren hablar? ¿Cómo incluyo y cómo excluyo una conversación? ¿Cuánto me permito de verdad encontrarme con lenguajes que yo capaz no tenga idea de cómo llevar adelante, pero que existen y que para el mundo de esa persona es totalmente real, como el lenguaje que yo estoy sintiendo que tengo con ustedes ahora? Entonces, el contexto es importante, contextualizar la violencia es importante. Y la violencia también podemos replicar nosotras, las profesionales y los profesionales, desde nuestro lugar de acompañamiento y de atención. Entonces, ¿cómo buscamos alternativas a la escucha? ¿Cómo buscamos alternativas a ese discurso dominante en relación a la violencia? Y no contextualizamos nada. Entonces, creo que ahí surge de vuelta esta importancia de nombrarle a esto como una ética relacional. Es la relación la que nos salva, es la relación la que nos ayuda a conectar de vuelta con una realidad. Es la relación la que va a hacerle sentir a esta niña que yo sí le creo, que tiene 11 años y de los 5 años su tío abusó de ella y a los 11 años el Estado le obligó a parir. Porque acá en Paraguay, a diferencia de otros países, ni aunque esté en riesgo, ni aunque la niña tenga 11 años y haya sido causa de una violación, tiene derecho a interrumpir el embarazo. Entonces, es más grave la situación a nivel local. Y creo que desde esos lugares tengo que escuchar. O sea, no existe nada que no sea desde una postura o un posicionamiento político. Y tenía pensado, no sé si tengo tiempo de mostrarle unas preguntas que podrían de repente invitarnos a otras reflexiones. No sé cómo estamos de tiempo, me dicen ustedes si quieren, paremos, hablemos, como quieran. Algunos y algunas están acostumbradas a las preguntas. O sea, me refiero al uso de preguntas. Algunos lo recordarán. No sé si Sigamos, alguien yo quiere creo que comentar algo. ¿Quieren que comparta algo más? No te oí, Salomé. Yo les decía que sigamos, que yo siento que está bien interesante y al hacernos preguntas nos invita a reflexionar desde diferentes ópticas. También creo que sería poder ver y sería interesante conversarlo. De mi parte, por lo menos, creo que sí. Se agradece. Vuelta. Hice una encuesta rápido, Paola, y el 99% dice que sí quiere seguir. Ok. Y la persona que dijo que no, la acabo de sacar del grupo, así que démosle. ¿En serio? No, es broma, tranquilo. No me asustes, por favor. No, broma. Él siempre hace bromas de ese tipo. Ok. Sí. Sí, los que están acá están un poco más acostumbrados a mis bromas, pero Ok. tranquilo. Acá pensaba en algunas preguntas que podíamos hacer. Nos decía, ¿qué tipo de conversaciones deberíamos tener con las familias o personas que vivieron situaciones de violencia, que es un poco lo que fuimos conversando hasta ahora? ¿Cómo ser colaborador o colaboradora en contextos de injusticias sociales? ¿Cómo encontrar nuevas posibilidades para las familias donde parecía no existir? ¿Cómo podríamos apostar a las capacidades y resiliencias que tienen las personas sin volverlas dependientes del sistema judicial que controla, de la medicación que reduce? ¿Cómo contamos las historias
historias que escuchamos, eso que hablábamos del lenguaje, de qué usamos, qué palabras usamos ahí. ¿Cómo podemos colaborar desde nuestro trabajo, desde nuestra conversación, a que la pobreza deje de ser patologizada y criminalizada? Esto... De esta parte de cómo pensaba como en los pasos para encontrarme con la familia, y me quiero quedar con algunas ideas de acá. Una es la primera, que tiene que ver con un concepto también de las prácticas colaborativas, que dice del mismo tiempo ser buenas invitadas y buenas anfitrionas, o invitados y anfitriones. Es decir, yo soy invitada a la historia de violencia o a la historia familiar que me llama una familia para conversar. Soy invitada a recibir esa historia, y al mismo tiempo me pregunto, y siempre pregunto esto a las personas con las que estamos en la comunidad de aprendizaje, porque eso no les terminé de contar, pero que en Espacio Juliana tenemos una comunidad de aprendizaje colaborativo feminista donde hablamos de esto, y empezamos en marzo este año la promoción, y termina ahora el miércoles, es nuestro último encuentro. Y yo les suelo decir cómo nos comportamos cuando queremos ser buenas invitadas. O sea, cómo me comporto yo cuando llego a un lugar y quiero que me inviten de nuevo. O sea, ¿qué hago? Entro, abro la heladera de una, me acuesto en la cama, salto, prendo la tele, reviso qué hay dentro no sé, de los cajones. O sea, yo creo que no hacemos eso, o si no, no nos invitan más, lo más probable. Y lo otro es cómo hacemos cuando somos buenas anfitrionas, cómo nos comportamos cuando queremos que alguien quiera volver a visitarnos, cómo queremos que qué hacemos para que alguien se sienta cómoda o cómodo con nosotros para hablar de lo que quiere hablar y sentirse que está siendo recibido o recibida. Entonces, yo creo que es como una de las ideas que a mí me gusta un montón de las prácticas colaborativas, es esto de pensarnos todo el tiempo siendo invitadas y anfitrionas en las historias y en la vida de las familias. Cuando yo trabajo en comunidad, hay familias que pueden, no sé, en el tercer encuentro recién invitarte a pasar a su casa. Pueden recibirte desde el portón, pero eso en ningún momento tiene que significar para mí en un informe que la familia se niega a recibir mi acompañamiento o que la familia no tiene ganas de ser ayudada. Las familias generalmente en situaciones de violencia ya fueron o son familias multiintervenidas. Yo no soy seguramente la primera persona que llevo a la vida de ellas para ayudarles. Son familias que ya pasaron por sus casas un montón de instituciones, de personas, entonces es como muy probable que no confíen de una, que tenga un proceso la construcción de la confianza. Y yo tengo que estar disponible para eso y no tengo que juzgar que cada familia tiene su tiempo y que no hay un tiempo único de construir la relación de confianza. Entonces, creo que eso era una de las cosas que quería mostrarles de acá. Después tenía acá... esto también me gustaría compartir con ustedes, que es cómo encontramos alternativas a la excesiva patologización del sufrimiento de las personas. Muchas veces pasa que una persona que vivió una situación de violencia y que al mismo tiempo está atravesando un proceso de depresión, podemos colaborar para que esa persona cada vez sienta que no puede con nada y que sienta menos fuerza y menos confianza en ella, o cómo podemos colaborar para que esa persona sienta que hay otras formas de estar y que ella también puede construir otra manera de estar siempre mediante un apoyo, mediante una colaboración, porque a veces sola, y la mayoría de las veces sola, es súper difícil. Entonces también la idea es pensarnos siempre en colectivo y en comunidad. Culturalmente o históricamente, y ahí voy a hablar de vuelta de las mujeres en particular, pero que puede ser una práctica que los hombres sigan como incorporando en sus vidas, es que todo exista, antes que exista, así como dentro de instituciones o con horarios o con algunas maneras únicas de estar o de sanar, lo que nos salvaba eran las comunidades, era la vida en comunidad, era juntarme con otras mujeres o que las mujeres se junten y críen entre ellas a sus hijas y a sus hijos y puedan encontrar entre ellas las formas de sentirse mejor. Entonces, creo que también esa es una alternativa a la patologización del sufrimiento.
Abandonar también los pensamientos dicotómicos todo el tiempo. Hay un artículo que se llama Adiós a Planolandia, que a mí me gusta mucho, es decir chau a toda esa idea de que o esto nomás puede ser todo el tiempo. No, si te salís de esos lugares, ya estás equivocada, perdiste, no sos tan buena o tan bueno. Hacer público nuestros prejuicios también. O sea, cuando yo estoy trabajando con una familia, no escondo nada, le cuento, tengo miedo que esto suceda de vuelta, estoy pensando si qué podría ayudar para que esta violencia no se repita. Mientras te escuchaba pensaba en qué cosas podemos hacer o a quién le podemos llamar en el barrio para que lleguen antes y que te puedan ayudar si él vuelve. Voy haciendo público mis miedos, mis prejuicios. Buscar también alternativas a los discursos dominantes relacionados con el contexto de pobreza, familia, comunidad, poder judicial, equipo técnico, cuando se trabaja en equipo. Abandonar el lenguaje técnico que ya les decía y buscar ser compañeras o compañeros conversacionales. Y estas eran las preguntas que en realidad quería hacer, pero se me perdieron, pero acá están. ¿Cómo podríamos apostar a las capacidades y resiliencias que tienen las personas con ofertas terapéuticas que valoren la dignidad, los derechos humanos, la calidad de vida ante un sistema de salud mental que prioriza la internación, la clasificación, el diagnóstico, la medicación y que genera tanta desesperanza e injusticia? ¿Cómo invitar a los terapeutas y las terapeutas y agentes comunitarios a asumir una postura política dentro del sistema de salud mental y ante, entre comillas, la enfermedad mental? ¿Cómo desarrollar mayores prácticas de tipo familiar y comunitaria en un contexto que tiende a la individualización de la atención y que perpetúa la patologización? Y sigue siendo un desafío para nosotras y nosotros, terapeutas o estudiantes, docentes, abogados, trabajadores sociales, investigadores, en el escenario que sea, seguir generando espacios de encuentro que potencien las respuestas a estas interrogantes de cómo seguir esto que estamos haciendo o este trabajo o esta manera de estar en el mundo. Esas eran algunas preguntas. No sé si les tiene sentido, si quieren compartir algo de lo que fueron escuchando o pensando. A mí me gustó mucho como la frase, un poco de hacer como público los miedos de uno. Yo soy como, no sé cómo decirlo, quizás partidaria de que si el día de mañana yo estoy con un paciente porque por lo general los pacientes lo que más que buscan es una solución rápida y a veces yo he visto que de repente psicólogos le dicen, no, mira, esta es una solución cuando es mentira. Yo creo que igual es bueno eso, lo que decías tú, Paola, de decir, estoy pensando en qué podemos hacer, porque en el solo hecho de compartirla, quizás la persona tenga una idea y que pueda aportar y asimismo la misma persona se siente parte de y que también es parte de la solución, que no es el problema. O sea, al mismo tiempo la sacamos y la invitamos a participar. Totalmente. Entonces, y aparte nos sacamos un poco de ese prejuicio de, si bien siempre dicen que el psicólogo tiene que estar como con una cara de póker, a medida que nos vayan contando las cosas, hay cosas que son inevitables porque somos seres humanos, no somos robots. Yo siento que... Ahí está, Tere, parece que te quedaste pegado, ¿no? Sí, había quedado pegada. Sí, de hecho caíste como tres pisos para abajo. Sí, pero La ya última volví. parte no se te escuchó. Sí, lo que iba a decir, que quedarme con eso, con esa frase que me gustó y con el hecho de que no somos robots y que a mí no me gusta mucho la frase que siempre usan los profes, en general todos, que el psicólogo tiene que estar con cara de póker, porque siento que un ser humano no puede estar siempre con cara de póker, somos seres vivos. Y yo creo que qué mejor manera de demostrar al paciente que uno lo entiende, demostrándole también sus emociones. Obviamente no saliéndose del papel de psicólogo, que es lo fundamental. Pero eso, me quedo con eso.
Gracias, Tiara. Vos sabés que lo que decís me conecta con un concepto que no traje, o con una idea que no traje, pero que para mí es tan importante, que es como el confiar y el respetar los saberes locales de las personas. O sea, estar convencida de que todas y todos tenemos saberes locales, de experiencias que ya vivimos, que ya supimos salir de otras crisis. Entonces, así como decís, muchas veces podríamos empezar preguntándole a la familia, ¿qué podemos hacer cuando eso ocurra? Porque también es un pensamiento mágico y un pensamiento de experta o experto creer que antes de nosotros la familia no existían. O sea, antes de nosotros, fuimos nosotras, llegamos, y ese es un pensamiento colonizador horrible. Creer que a partir de nuestra llegada a la familia o a la comunidad, recién la comunidad se empezó a preocupar por algunos temas que para nosotros, nuestro proyecto, eso era importante. O sea, la familia y la comunidad lleva años y años y años sobreviviendo a situaciones de distintos tipos de violencia y distintas crisis violentas. Entonces, te agradezco un montón porque es el concepto o la idea de los saberes locales es demasiado importante, ¿verdad? Entonces también ayuda a visibilizar y a poner en práctica la agencia personal de las personas, de cómo cada una y cada uno ya vivió otras situaciones, tal vez no tan parecidas, pero ya salieron adelante en otros momentos, que es esto de apostar a la resiliencia también, pero en ese concepto no romántico yo tengo algún saber mío, hay algo mío que nadie me tiene que dar, que alguien me tiene que poner el espacio para que yo pueda conversar y alguien tiene que tener el tiempo para escucharme con lo que tengo que decir acerca de lo que yo ya viví, acerca de lo que yo ya pasé. Entonces, eso, te agradezco mucho y tiene que ver con eso. Yo, cuando acompaño, y sobre todo situaciones de violencia, en los últimos años que son con niñas forzadas a la maternidad, termino llorando, o sea, llorando, enojada, rabiosa, y creo que eso también es una muestra, o sea, eso, y no es como marketing ni como estrategia, sino que de verdad me permito ser contenida por la familia también. Me permito mostrarme como estoy, mostrarme sufriendo o mostrarme preocupada o acompañándola a una niña que está por parir con 12 años y que desde la primera entrada a la Cruz Roja ella dijo que ella no quería hacerse cargo de ese niño, que no quería porque era el hijo de su papá y que el Estado le obligó y le metió a los dos, a la hija con su bebé en una institución eh, súper religiosa, porque eso también está pasando y en Paraguay creo que es el laboratorio de toda la región de América del Sur del avance fascista y del avance de cierta manera de pensar en religión que que suele hacer mucho daño. Entonces decían, ella va a terminar queriéndole a su hijo porque todas las mamás le quieren a sus hijos. Entonces forzaron ese vínculo y les encerraron a los dos en una institución. Y ella no podía quererle porque ella decía las veces que yo le miro, le veo a mi papá, es idéntico a mi papá. Entonces, ¿desde qué lugar? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo me posiciono? ¿Y cómo no voy a llorar y no me voy a permitir enojar y ponerme así fuera del rol que la gente puede esperar? Si me está atravesando esa otra edad, si me está atravesando, si me permito atravesar. Entonces, es para qué sirve la postura que asumimos. ¿A quién le sirve que esto que vos decías, que también estoy de acuerdo con esa formación que también acá nos tiene la de cara? Menos emoción tenés, sos más buena o vas a saber más o de la objetividad. ¿Qué objetividad? Si el sufrimiento nos tiene que tocar la otra edad para que podamos llegar juntas y juntos a algún lugar. O si no, es imposible. Así que te agradezco, Tiare, porque me hiciste también recordar de los saberes locales. Nos quedan seis minutitos. Si alguien más quiere comentar algo, reflexionar, hacerle una pregunta a Pau. Tania. Yo quería Michelle. hablar acerca de cuando puse ahí la pregunta de qué podemos hacer. Yo encuentro que instancias como esta desde nuestra formación ya son súper enriquecedoras para saber el día de mañana cómo afrontar y qué hacer, porque creo yo que en temas tan relevantes como la violencia, por ejemplo, violencia de género, violencia doméstica,
es súper importante el tomar una posición social. Además de todo, tomar una posición social. Y yo, por ejemplo, he escuchado a varias personas que dicen, a mí no me gusta la política, pero lamentablemente el tomar soluciones sobre temáticas tan relevantes como esta ya es una forma de hacer política. Entonces encuentro que son instancias que nos sirven el conocer experiencias de otro terapeuta y también se pudiera hacer con pacientes. Considero que es súper relevante. Súper. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Michelle, tú ibas a comentar algo, parece. Que Pau, yo me he vuelto experto en ver cuando desactiva el micrófono, entonces como que identifico rápidamente quién quiere comentar o quién quieren decir algo. Y cuando se arrepienten, igual lo agarro, porque lo desactivan y lo activan y como, tú querías decir algo, parece. No, sí, yo lo vi. Michelle. Bueno, yo quería decir primero que todo, pedir disculpas por no estar con la cámara, es que estoy en un ambiente no muy mostrable. Y segundo, quería decirle a la Pau que muchas gracias en verdad por esta instancia, yo siempre le agradezco porque siento que, como dice la Tania, son súper enriquecedora y siempre te enseñan algo. Y yo creo que una reflexión que me quedó de todo lo que hemos conversado es que una vez más como que lo que Pau decía reafirma como mi pensamiento acerca de nuestro rol como psicólogo en la sociedad. Siento que nuestra postura siempre debe ser como neutra. Como ella decía, uno no puede llegar con una postura frente a alguna situación porque el experto en la vida no es uno, sino que el paciente. Y lo otro súper importante que es ver como el contexto en el que se vive la situación, con lo que pasa. Siento que es súper importante. Y lo otro es que siento que nos falta mucho aún como cambiar el hecho de los estereotipos, como no sé, de decir, no sé, nosotros tenemos muy normalizado el decir que una persona es bipolar. Es como que tenemos que sacar eso de nuestro vocabulario, porque es como que creemos que algo tan básico decir es como, ay, andáis bipolar, y en verdad no es algo así, es algo tremendo. Yo creo que la gente ni siquiera se imagina lo que puede conllevar tener un trastorno bipolar. Entonces, siento que aún nos falta por crecer, pero también creo que ese es nuestro rol. Ese es nuestro rol como futuros psicólogos, nosotros que estamos en formación. Así que eso quería decir, eso es lo que me quedó y me voy como súper feliz por haber estado aquí escuchando la opinión de todas mis compañeras y también a ti, Paula. En verdad, muchas gracias. Y eso. Gracias a vos. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. ¿Quién más quiere aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para comentar, preguntar? Dale, Salud. Sí, mira, comentar un poco y reflexionar sobre las preguntas que nos hizo Pau, y que tiene que ver un poco, siento que se relacionó con la pregunta que le hice en un comienzo sobre los desafíos y cómo equilibrar esto de la falta de políticas públicas, de recursos, ¿verdad? Versus la realidad tan violenta que nos enfrentamos. Y una de las cosas que dijo fue como hacer comunidad. Y yo en lo particular soy súper apasionada con el área comunitaria, por experiencias personales también. Y por ejemplo, cuando ella mencionaba, mira, si te pasa algo, ¿a quién podemos llamar para que acuda de inmediato? Son cosas como súper simples, pero que en realidad pueden cambiarle de verdad la vida a una persona en un momento de emergencia. Entonces, como que dio algunos ejemplos que a pesar de que eran preguntas, siento que hubieron respuestas en aquellas preguntas sobre cómo nosotros podríamos tal vez abordar el tema de la violencia y cómo crear comunidad. Creo que es fundamental y dar apoyo a las personas, no solamente con instituciones, sino que también con familia, amigos, vecinos, etc. Entonces, agradecer un poco esa pregunta que siento que fue como pregunta y respuesta. Qué suerte. Gracias, Salo. ¿Quién más en estos últimos minutitos que nos quedan? ¿Alguna reflexión, agradecimiento, comentario? A ver, la Tati está hablando ahí por el chat. Dale, Tati. Activa tu micrófono y haz tu pregunta. Ah, vas en el metro, dale. Escríbelo por el chat, yo la hago en voz alta. ¿Cómo abordamos qué cosa, Tati? Las personas que no están en terapia. ¿Cómo abordamos voy en el metro? Imagino que es cómo se aborda la gente que va en el metro. Yo creo que harta paciencia porque el distanciamiento, ya, cómo abordamos, es broma, Pau.
las personas que no están en terapia y que sufren de violencia. Ahora ya te entiendo, Sí. ya entré. Muy bien, sí. No, y el resto está ya no me tomo ni en cuenta cuando digo alguna broma. Así que, ya, lo que dice la Tati es cómo abordar a las personas que no están en terapia y que sufren violencia. Me imagino que es como cuando uno es testigo, algo así, Tati, cuando uno como que sabe de alguna persona que está siendo víctima de alguna situación de violencia, algo así. Sí, ya, Ok. sí. Entonces, para ver si entiendo, es cómo trabajamos con las personas que no están dentro de un proceso terapéutico, pero que nosotras sabemos que están viviendo situaciones de violencia. Es así. Sí, Sí. parece que sí, parece que tengo una amiga que está pasando algo así, pero no lo reconoce. Ah, ya, ahí está un poco más Sí. claro. Yo creo que hay que estar, sobre todo porque a veces nos pasa que nos enojamos mucho y hay algunas frases que yo cuestiono un montón desde el feminismo, que es una frase de amiga, date cuenta, y cuesta un montón darnos cuenta cuando la violencia está tan naturalizada y la manera en la que estoy recibiendo el vínculo es a través de la violencia, porque la violencia sucede en el vínculo, o si no, no estaríamos bancándonos una situación de violencia. Si una persona es violenta conmigo desde el inicio, no engancho con esa persona. Esa persona al mismo tiempo tiene que tener un montón de otras cosas muy geniales para que yo pueda engancharme y para que pueda seguir estando ahí y me cueste salir estando en violencia. Entonces creo que la frase de amiga, date cuenta, que no sé si se usa en Chile, pero acá se usó así mucho tiempo como un eslogan, caía la responsabilidad en ella, en la amiga, del que tenía que darse cuenta de la relación y de la situación de violencia. Creo que no nos damos cuenta, o sea, y aunque nos demos cuenta, algo nos está costando y nos está pasando y faltando para salir. Creo que hay que estar en situación de violencia, sin enojarnos, teniéndole paciencia, cada vez que podamos conversar, pero sin juzgar, y que ella pueda saber que el tiempo que ella necesite, ella puede llamar y puede contar con nosotras para que hagamos juntas lo que ella tenga ganas de hacer. Incluso también a veces suele pasar de que una no va a terapia por la violencia, que vive por el temor a sentirse responsable de ¿y por qué sigo con él o con ella si hace 5 años me violenta? ¿Verdad? Porque también ocurre, porque como todas las relaciones se configuran en este sistema patriarcal, en este sistema que nos agarra a todas y a todos y a todes, también ocurre violencia en personas o en parejas del mismo sexo. No estamos hablando solamente en parejas heterosexuales. En mi acompañamiento a personas o parejas del mismo sexo, se repite exactamente el mismo patrón de violencia, porque las relaciones se construyen dentro de este sistema heteropatriarcal. Entonces, es súper difícil que uno se dé cuenta cuando culturalmente el amor romántico, que realmente nos mata, termina matándonos, es súper fuerte. Entonces creemos de que no vamos a poder salir y que no vamos a poder encontrar otra mejor opción, porque eso nos repitieron todos los días desde que éramos chicas más o menos. Entonces, hay que tener un montón de paciencia y que esta amiga sepa que cuando ella quiera, ella va a estar, vos vas a estar disponible, porque si no creo que puede enojarse, puede asustarse y puede no contar más contigo cuando ella está siendo violentada y que vos ya no puedas ser un lugar seguro en el que ella pueda ir por temor a ser juzgada. Entonces, creo que pasa por ahí. No sé, Tati, si te respondí, porque como cada historia es tan particular, pensaba en otras situaciones en las que acompañé también y en otras situaciones de amigas también, y sobre todo con ese eslogan que siempre me hizo ruido y creo que la responsabilidad no está en la persona como para darse cuenta, por algo está ahí, ¿verdad? Por algo le está costando. ¿Y qué ofrece este sistema? ¿Qué ofrece este sistema de justicia cuando alguien denuncia? Nos quedó pegada ahí la Pau, parece. O sea, lo que a veces sucede, ok, quedé pegada. Sí, quedaste ¿Ahora pegado un volví? rato. Sí, volviste. Ok, Y la ok. Tati dice que sí, que muchas gracias. Así que parece que sí le hizo Genial. sentido lo que le comentaste. ¿Sí? Bueno, Tati, y fuerza con tu amiga, ¿eh? Que uno necesita tener ahí cerca personas. Se te chisporrió completamente ahora. Bueno, como ya estamos terminando, parece que tu Tengan internet entendió, cuando las cosas no están tan buenas.
No, ahí te pegaste una patinada, Pau. Entendió que ya era el fin. Pero no, quería que... Bueno, está bien. Nada, eso era mi idea, de que eso también es lo comunitario, que a veces se hace comunidad entre una, entre dos y entre tres y entre miles, ¿verdad? Pero eso es estar en comunidad, estar ahí cerca para cuando alguien necesita. Les agradezco mucho la paciencia con mi internet. Muchísimas gracias. Yo creo que no queda más, bueno, agradecerte, Pau, ya llegamos al final. Yo creo que se pasó rápido, por lo menos a mí se me pasó muy rápido, ya. Ojalá que esta sea la primera de muchas, ya, que podamos volver a repetir, que podamos poder ampliar estas conversaciones, estas reflexiones. Yo encantado de volver a invitarte, que podamos convocar quizás a más gente, que se puedan unir otras personas para también poder reflexionar de estos temas. Y yo creo que no queda más que agradecerte, darte las gracias por haber querido participar, por haber dicho que sí al tiro. Yo me quedo muy contento más que por mí, sino que por el hecho que también todos los que están acá pueden reflexionar a partir de esto, pueden incorporar quizás otras miradas, otras voces que muchas veces no forman parte de los discursos más oficiales dentro de la academia, de los relatos más dominantes que están dentro de la universidad, así que yo feliz con abrir espacios también distintos. Así que agradecerle también a todos los que están, ¿ya? A los que pudieron hacerse el tiempo, y que, bueno, hay algunos acá que se han repetido, porque esta es la tercera instancia que hacemos, ¿ya? Hicimos 2 antes, así que agradecerles también los que han confiado en que había algo valioso y algo de utilidad que podían tener al estar acá. Así que, nada, agradecerte, Pau. No sé si alguien quiere también, bueno, agradecer, comentar algo. Gracias a ustedes. Les agradezco un montón, de verdad. Sí, les invito a que puedan seguirnos al Espacio Juliana. Tenemos un montón de documentos. Ahora lo último que hicimos de la violencia estructural creo que tiene mucho sentido, donde yo también termino conversando y hablando un poco de salud mental. Y tenemos un montón de actividades gratuitas con esta cuestión de la pandemia y de las cosas que podemos hacer por Zoom. Puede también unirnos y volver a encontrarnos, así que también están todas y todos y todes. Eso, gracias. Muchas gracias a ti, Pau, también. Tomo la palabra en realidad, José, por crear esta instancia y en el fondo por compartir tu experiencia. Creo que es algo súper generoso y es parte también de hacer comunidad, creo yo, contar la experiencia, invitarnos también a participar. Así que de verdad se agradece el tiempo, la disponibilidad y nada, y todo. Muchas gracias. Gracias, José, igual. Gracias. Gracias, José. ¿Hacemos la foto final? Sí, no sé quién quiera aparecer. Tienen 2 segundos para poder peinarse, o como Tati, si le puedes decir al del metro que pueda, avísanos cuando pares, cuando llegues a la... ¡Ahí está! ¡Súper! Sí. Bueno, ¿quién más quiera estar? Y si no, sacamos... Ahí está Jorge, bienvenido. Guacolda, Michelle, si quieren aparecer, son 3 segundos. Después voy a estar afuera de la universidad vendiendo las fotos, así que ahí la pueden retirar a 1.000 pesos cada foto. Ya. Nos vamos entonces con la primera, ¿ya? Ahí aparece la Fran. Bienvenida, Fran. Bienvenidas. Guacolda, Michelle, Mariely, si quieren aparecer, son solo 2 segundos. 1, 2, 3. Voy a sacar otra para los que salieron con los ojos cerrados. Esto después se edita, voy a poner un emoticón en todas sus caras, menos la mía y la de la Pau, pero no importa. Vamos de nuevo. 1, 2. Súper. Ahí está la foto, ahí se las voy a enviar, ¿ya? Pau, si la puedes ahí firmar, después autografiar, para que se la podamos enviar a todos. Gracias, Tati, por activar la cámara, que te digo que está ahí en el metro. Cuidado con tu cartera, ¿ya? Gracias, Tati. Gracias a todas y a todos y a todos. Y gracias, José, por la invitación. A ti, Pau. Les mando besos y abrazos. Nos vemos Sí, pronto. muchas gracias por la instancia también. Gracias, Karen. Muchas gracias por la invitación.
Chao, que Chao, estén muy muchas bien. gracias. Nos Chao, vemos, que estén muy bien. cuídense. Muchas Cuídense. gracias por todo, se pasaron. Chao. Gracias, chao, chao. Chao.